Hola, ¿qué tal muchachos? Bueno, para este tercer parcial vamos a continuar con nuestro esquema de interpretación, la segunda parte. Sirve que les dejo cuál va a ser su ensayo para este tercer parcial. En cuanto a cómo calificamos tercer parcial, va a ser 50% de su examen, que es de esto y de la clase anterior de Klein, de Edipo Temprano. Y el otro 50% de su ensayo, al final les digo qué película vamos a ver, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos quedamos la vez pasada en el grado de presión, ¿no? El grado de presión quiere decir con qué fuerza agarran, ¿no? La pluma o el lápiz, ¿no? Digamos, lápiz con el que están dibujando. Entonces, habíamos quedado que esta idea de agarrar el trazo, ¿no? De manera remarcada, ¿no? Que se ve duro, que se ve el color fuerte. Esto, digamos que agarran muy fuerte el lápiz, que casi rompen la hoja, ¿no? Lo que vamos a ver y vamos a pensar es en esta idea de la tensión muscular que requirió para hacer esta parte, ¿no? Se va a vincular con la agresión, ¿no? Con esta fuerza, el empuje, también con personas tenaces, personas también muy irritables, muy a la defensiva, podríamos pensarlo también. Y pues digamos, también son personas que tienden a ser muy impulsivas, ¿no? Que no logran modular este tipo de cuestiones, ¿no? Podríamos pensar en rasgos violentos, en personas muy explosivas, ¿no? También valdría la pena ver en qué parte se está remarcando, porque hay veces que no solo es todo el dibujo el que se remarca, sino que nada más partes específicas. Por ejemplo, cuando pasa en las manos, ¿no? Que las manos se remarquen muy fuerte y los demás están más tenue, ¿no? Podemos pensarlo de esta manera. Podríamos pensar que las manos son esta idea que tenemos para contactar, para poder agarrar las cosas, para convivir con el mundo. Entonces podríamos pensar, ¿no? Que las relaciones sociales podrían tender, ¿no? A ser muy agresivas, ¿no? Las relaciones sociales agresivas. Cuando pasa en la cabeza, ¿no? Que, digamos, está esta idea de cabeza, tan remarcado que ni se vio, muy remarcada y el resto del cuerpo más tenue, ¿no? Podríamos pensar que son personas muy competitivas, que se van a las cuestiones intelectuales, que son personas que para no vivir la inseguridad tienen que reforzarlo a partir de compensaciones intelectuales, ¿no? Cuando, por ejemplo, el remarcado se encuentra en los hombros, ¿no? Se remarca en los hombros, podemos pensar en estas frases de cargar todo con tus propios hombros, como esta idea de las personas que trabajan con su espalda, con esta idea de personas trabajadoras, ¿no? Tenaces, que sienten la carga, ¿no? Sobre ellos. Esta es la perspectiva que tienen, ¿no? No que forzosamente lo sean, pues, sino que la perspectiva que tienen de sí mismos, ¿no? Vamos a pensar que la violencia se puede vivir desde dos aspectos. Desde una cuestión corporal, ¿no? Como esta idea de irse al acto y aventársele a golpes al otro, o también desde una violencia pasiva, ¿no? Eh, la cuestión de violencia pasiva, podremos pensarla en personas sarcásticas, por ejemplo, en personas que tienden a humillar, que tienden a competir con nosotros, ¿no? En una competencia para que quede debajo de, ¿no? Digamos, la violencia se puede expresar de una forma que tiene que ver más con las cuestiones emocionales, ¿no? Y de cómo hace uso de la palabra y de la fantasía para expresar esta agresión, esta idea de la violencia intrafamiliar no nada más se vive con golpes, ¿no? Sino también se puede vivir con palabras. Bueno, esas cuestiones las podremos pensar de esta manera como violentas también, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en esta idea de dibujar las manos en piquitos, ¿no? Así como podríamos pensar que parecen más garras que dedos, ¿no? En vez de estar tan redondeaditos, parecen más piquitos. Podemos estar pensando en la cuestión de uñas, también como por ejemplo cuando les tienen que poner esta división para hacer las uñitas. Ahí, en lugar de pintar, más bien me corto los dedillos, ¿no? Así, ¿no?
que le tienen que poner las uñas, que tienen que remarcar las uñas, que si por ejemplo a la cara le tienen que marcar los dientes, ¿no? La idea de ponerle dientes. Las uñas y los dientes se van a vivir como aspectos agresivos, ¿no? Con lo que puedes atacar. Por eso el bebé con lo que agrede es rasguñando, es mordiendo, porque son aspectos agresivos muy tempranos, ¿no? Eh, cuando esto llega a suceder, que te dibujan o dientes o que te dibujan uñas, ¿no? O garras, podremos pensar en que son personas que han perdido la capacidad de inhibir, ¿no? La agresión, que digamos, la agresión no está tan inhibida como nos gustaría pensarla. Digamos, eso en cuanto a los temas de agresión y cómo sería el remarcado, el grado de presión remarcado. Ahora vamos a pasar al grado de presión suave, ¿vale? Digamos, cuando nosotros pensamos en una persona que está haciendo un trazo suave, lo primero que se nos viene a la mente es que la mano, ¿no? Está flojita, ¿no? Que la agresión no pudo llegar a tal punto como para poder agarrar fuerte el lápiz, ¿no? Que digamos, se inhibió la agresión, ¿no? Como el lado contrario. ¿Por qué llega a pasar esto, no? Que de repente pues ves que está como todo desguanzado el trazo y apenas si se nota y está así como bien ligerito. En lugar de cuando lo veíamos hasta remarcado, podríamos pensar que lo que sucede aquí es que la agresión, esta persona la vive demasiado peligrosa. Entonces lo que termina haciendo es que la inhibe. Podríamos pensar en personas mediocres, conformistas, muy culpables, muy sumisos, ¿no? Muy pasivos. Entonces, podríamos pensar en personas que sienten a la voz de los padres o a la voz esta superyoica, por así ponerlo en otros términos, muy punitiva, ¿no? Muy potente. Y entonces ellos se sienten desvalidos, pierden este deseo por intentar imponérsele al mundo, ¿no? Provoca, provocan este tipo de personas que no se le puedan imponer, ¿no? Al otro. Son personas que no pueden defender lo suyo, ¿no? Son padres, suelen tener padres muy posesivos o muy competitivos al grado de que no dejaron que el niño, ¿no? El sujeto, desarrollara esta capacidad de tomar, ¿no? Esta capacidad de poder, digamos, mostrarse al mundo. En otros términos, podemos pensar en rasgos, ¿no? Del falso self, esta idea de la regresión, ¿no? Donde el medio ambiente no me permitió expresar mi agresión porque se vivía demasiado fuerte, ¿no? Y porque el medio me impuso más necesidades de afuera en lugar de poderme dejar crear, ¿no? Dejar expresar las mías. Entonces, digamos, son gente sumisa, muy pasiva, ¿no? Son muy dependientes, son pasivos, son retraídos, da la sensación de que se van a romper, ¿no? Muy frágiles. Eh, digamos, son personas que podrían tener mucha riqueza de pensamiento, pero el problema es que las fantasías están inhibidas, ¿no? Entonces son estas personas que parecería que te pueden decir una conversación muy interesante, pero falta sazón, ¿no? Digamos, lo que termina pasando es que se terminan acomodando a lo que a ti te gustaría escuchar, a cómo te gustaría que a ti fueran las cosas, ¿no? Entonces son gente muy dócil, ¿no? Que parecería que te pueden caer bien, pero después de un rato empiezan a aburrir porque no es algo genuino, ¿no? Este, pasemos a, aquí digamos, si de este lado está la agresión, de esta parte está la parte sumisa, la sumisión, ¿no? Entonces, digamos, ahora en el entrecortado, ¿no? Esta idea que pensamos, ¿no? Son las personas que están, por ejemplo, haciendo un trazo y se paran y le continúan aquí, y se paran y le continúan aquí, ¿no? Y digamos, como con esta idea de que el trazo salga bien, ¿no? Muy preocupadas porque la figura salga, ¿no? Entonces, digamos, en ese aspecto de que tú ves dónde se unen, en lugar de poder hacer un mismo trazo continuo, hablando de, ¿no?
lo que pasa es que tienden a cortar, ¿no? Eso se conoce como lo entrecortado. Esto lo que podríamos pensar es como una tendencia a tratar de controlar el aspecto agresivo. Lo vamos a ver como un aspecto obsesivo, ¿no? Lo obsesivo como aquel que tiene mucho miedo de que la agresión salga, entonces la controla en detallitos pequeños, ¿no? Estos son los detallitos pequeños, que en lugar de pensar, mide tus palabras, mejor mide tu trazo, mejor mide cómo es que vas a dibujar al muñequito, ¿no? Eh, lo que termina pasando con estas personas es que si llegan a contactar con la agresión, lo que termina pasando es que el control que van a tratar de tomar va a ser todavía más intenso. Entonces, de repente, tienes al tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, un papá obsesivo que te termina diciendo, no, pues es eh, que no les puedo dar de comer en el McDonald's porque ya están muy gordas, ¿no? Y de repente, ¡pum!, sale la agresión y empieza entonces con sus controles obsesivos. Además, si pensamos, ¿no?, que la economía está en tanto, 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 la devaluación del dólar y de repente yo gano tanto, esto nos deja con tanto dinero que podemos gastar al día, con tanto dinero que te podemos dar a cada una de las hijas y shalala, shalala, porque la agresión, como se coló, ahora se tiene que controlar más, ¿no? Entonces son las personas que te tienen hasta checadito el tiempo que puedes estar en el baño, ¿no? Que controlan hasta cuántos cuadritos de papel utilizas, porque es tanta la agresión que se tiene que estar controlando que agarran cualquier, ¿no?, excusa, cualquier forma y expresión de control que puedan para poder justamente controlar la parte agresiva. Entonces, hasta aquí creo que vamos bien con esta cuestión del entrecortado como un aspecto obsesivo. Si se dan cuenta, el grado de presión siempre va a tener que ver con el tema de la agresión. ¿Qué haces con la agresión? En el remarcado se te escapa, en el suave está súper, súper controlada, digamos, no controlada, sino más bien escondida, no se puede ni siquiera expresar, y en el entrecortado está muy, muy checadita, muy controlada, ¿no? Digamos. Son personas que suelen tener mucha dificultad ante la ambivalencia. Ambivalencia quiere decir este choque de emociones entre odio y amor, no se tolera, ¿no? Entonces, para contrarrestar este choque emocional, la persona pone muchos controles para no contactar justamente con lo emocional, ¿no? Y en lugar de decir, sí, le dije a mi hija gorda, ¿no? Pues sí, me vi bien mala onda, ¿no? Lo que van a tener que hacer es poner toda la distancia emocional que puedan de la emoción, ¿no?, básicamente. Entonces están más atentos y preocupados por si puliste los zapatos, que por si estás bien fajado, que por si hiciste bien las cosas, antes de pensar en se ve bonito, yo lo quiero, ¿no? Digamos, ese tipo de detalles lo que van a conllevar, ¿no?, es la expresión de la agresión. Entonces, por eso, la agresión se tiene controlada alejándose, ¿no?, de aquello que pueda mover emocionalmente. Eh, Vamos a pasar al tema de grado de integración del dibujo, ¿no? El grado de integración del dibujo se va a conocer como la conexión que hay entre las partes del cuerpo, ¿no? Eh, las cosas comunes que pueden llegar a suceder en el grado de integración del dibujo puede ser que de repente le falte una parte del cuerpo importante, ¿no? O por ejemplo que no le pongan pelvis, que no le pongan eh, ¿cómo sería esta idea, no? De no ponerle pelvis, digamos, está aquí el torso, ¿no? Pensemos en esta idea de la persona que le dibuja así los pantaloncitos y ¡pum!, se come la pelvis por completo, ¿no? Entonces aquí ya está la parte de los bracitos, ¿no? Pensémoslo así, ¿no? Como didácticamente. Que en lugar de poder hacer esta división, ¿no?, de aquí, ¿no?, de poder marcar las caderas, lo que hacen es que la borran por completo, ¿no? Es como si ¡pum!, se les hubiera olvidado que esta parte puede ser, ¿no?, la parte de la pelvis.
Esto lo que va a representar, ¿no?, como falla de integración, porque no hay pelvis, es que justamente lo que se omite son las partes, las partes genitales, ¿no? Entonces, digamos, hay una, podríamos pensarlo, represión del aspecto sexual, ¿no? Se le olvidó. Son inhibiciones serias, ¿no? Cuando de repente ves que la persona corrigió muchísimo, ¿no? Cuando de repente, checo que se le olvidó y, ay, no, luego con la gomita de lápiz le borra y entonces, pues ya, pone aquí la división, ¿no? Entonces, digamos, como muchas correcciones que se le tienen que estar haciendo al dibujo, podríamos estar pensando en que son inhibiciones muy serias que tiene respecto a las cuestiones sexuales. Por ejemplo, cuando esta idea del grado de integración del dibujo, ¿no?, podríamos pensar en el pelo, ¿no? Pensemos aquí en la cara del sujeto, y cuando que dibujan el pelo como de bobina, ¿no? Se ve aquí la división como pelo de Morty, ¿no? De Ricky Morty, que dibujan el pelo como si fuera una bobinita, o cuando de repente es como si estuviera sobrepuesto el cabello, o por ejemplo cuando lo dibujan como pelos así puntiagudos, ¿no?, que le ponen pelitos así, lo podríamos pensar como una cuestión de una connotación muy sexual, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sería esta connotación sexual? El cabello, ¿no?, pensémoslo en el ser humano como el equivalente a las plumas en, en las aves, ¿no? Es el pelaje, la cuestión que tiene que ver con lo seductor, qué tan cuidadito está, qué tan sedoso, cómo lo peina, ¿no? Es algo que nos permite, ¿no?, como especie, este juego de la seducción. Entonces, cómo dibujen el pelo es que tiene esta connotación sexual, ¿no? Cuando hacen este tipo de cosas, cuando de repente te hacen el de bobina, vamos a ver que ahí está la represión sexual, ¿no? Que el aspecto sexual queda recluido de forma que la persona no puede vivenciar, ¿no?, la totalidad de su vida con este aspecto sexual, ¿no? Digamos, la sexualidad queda vetada de su vivencia personal, no logra registrarla. Y digamos, ¿no?, normalmente el cabello se suele asociar con esta capacidad de vivacidad, ¿no?, de libertad, ¿no? Entonces, de repente que te dibujen acá el cabello de Rapunzel, ¿no?, que te dibujen acá el copete, que te den mucho detalle también en ese aspecto y que se vea atractivo, puede ser que es una persona que está justamente, ¿no?, con esta capacidad de poder tolerar estos aspectos sexuales, ¿no? ¿Qué otro grado de integración del dibujo podríamos ver como una falla, ¿no?, cuando se les olvida poner hombros, ¿no? Entonces, en lugar de poder hacer esta curvita de hombro y cuello, ¿no?, lo que hacen es que terminan poniendo así, ¿no?, los brazos y luego el cuello, ¿no?, y que sale la cabeza. Como si de repente se les hubiera olvidado que hay hombros. Los hombros, ¿no?, suele asociarse con un aspecto de rivalidad. ¿Qué es lo que sucede? Que de repente cuando empiezan a fanfarronear, ¿no?, en las caricaturas y todo, ¿qué es lo que hacen? Hasta sacan los hombros, ¿no?, y caminan así. Antes, lo que se hacía en los noventas, ¿no?, era que se ponían hasta hombreras, ¿no? Era un cojincito que se ponían aquí, para que se viera cuadrado, ¿no?, que se remarcaran más los hombros. Esta es una cuestión que tiene que ver con esta idea de la seguridad, de fortaleza, ¿no?, de vivirse como alguien muy imponente. Cuando los omiten, podríamos pensar en aspectos de personas que tienen estas cuestiones de fallas en la autoestima, falla en la rivalidad, falla en la seguridad, ¿no? Se viven muy inseguros, muy frágiles, tienen dificultad para rivalizar con otros, ¿no? Cuando de repente pasa esto de que se les olvidan las manos o los pies, ¿no?, que de repente te hacen así el dibujo, ¿no?, que no le ponen manos, y que de repente esta idea de que no le ponen pies,
te lo dibujan así, ¿no? Sin manos, sin pies, es que hay una falta de balance, ¿no? Una falta de estabilidad, de seguridad, de firmeza, porque los pies es donde se va a apoyar. A veces lo que terminan haciendo es que ponen un muñoncito así, ¿no? Imagínate que está así de puntitas, pues es un muñequito que sientes que se va a caer, ¿no? Entonces, digamos, esta idea de que hay una falta en el estado de seguridad, de estabilidad, ¿no? Para poder plantar bien los pies en la tierra. Y cuando es con las manos, ¿no? Podríamos estar pensando en una negación fálica. Esto quiere decir como esta idea de los dedos como representantes fálicos, ¿no? Es lo que justamente está faltando, ¿no? Ahí. Mi plumón ya no pinta. Bueno, voy a cambiar al morado. Esta idea de los dedos, ¿no? Cuando de repente, ¡pum!, faltan, podría remitir a cuestiones de castración, ¿no? Que justamente la sexualidad fue lo que no se toleró, ¿no? ¡Pam! Entonces termina faltando justamente la mano. Es lo que justo no está. Podríamos pensarlo de esta manera, porque dibujar mano implica dibujar dedos, y los dedos pueden hacer esta simulación de cuestiones fálicas, ¿no? También podríamos pensarlo como esta idea de que reprimió sus necesidades de contacto. Otra forma en la que puedes presentar esta idea de no le dibujó manos, cuando hacen el típico muñequito, ¿no? De así como de galletita de jengibre, que no hay ninguna división, ¿no? No hay algo que nos diga aquí empieza la mano. Es como si fuera un brazo, una pierna completo, ¿no? Esto también de que falten manos se podría vivir, aparte de una cuestión, ¿no?, del conflicto con las cuestiones fálicas, también como una cuestión de represión de la necesidad de contacto, ¿no? Esta idea de si decimos que las manos tienen que ver con cómo socializas, con cómo contactas con el mundo exterior, no poner manos también es una negación a la dependencia que necesitas del otro, ¿no? Necesitas que el otro te agarre, que te sostenga. Eso lo podríamos pensar como de esa manera, ¿no? Cuando de repente pasen la ropa, ¿no? Que digamos, hace la división aquí de, aquí está la playera, aquí está la playera, aquí está el pantalón, ¿no? Aquí está la pelvis, y chin, se le olvidó dibujar este de aquí, ¿no? Del cuellito. Que en la ropa se le tiene fallas, ¿no? Se le olvidó hacer la división de aquí. O de repente nada más le hizo una mano y esta otra la dejó así. O no hizo la de la cintura, ¿no? Esa idea de las fallas, la vamos a pensar de esta manera, ¿no? Cuando falta la del cuello, lo que va a terminar sucediendo es que te genera la confusión de ¿está vestido o no está vestido el muñequito, no? Esto lo podrías pensar como la idea de el control de impulsos, ¿no? Hizo que ¡pum!, se le fuera esta idea de que tenía que hacerle el cuellito al muñequito, ¿no? Es muy importante ver dónde olvidó el corte, ¿no? Podríamos pensarlo de esta manera. En el nivel donde se haya olvidado es donde podríamos pensar que hay una sensación de incomodidad. ¿Cómo se va a dividir el cuerpo? ¿No? De la cintura para arriba tiene que ver con relaciones sociales, tiene que ver con cuestiones intelectuales. De la cintura para abajo tiene que ver con cuestiones sexuales, tiene que ver con cuestiones de estabilidad, ¿no? De tener bases, tener confianza, sexualidad, relaciones sociales, intelecto, ¿vale? Entonces, de repente, donde haya omitido, ¿no?, es lo que nos puede dar esta idea de qué es lo que está generando incomodidad, ¿no? Donde omitió hacer el corte. Acá lo que podríamos pensar es que como estas omisiones las podríamos hacer equivalentes a represión, ¿no? Reprimió
esta capacidad, ¿no?, de pensar en dónde estaba el conflicto, ¿no? Normalmente, ¿no?, lo que termina pasando es que cuando omiten el cuello, ¿no?, cuando de repente está el muñequito aquí, le ponen hombros y toda la cosa, y luego ponen la cabeza, ¿no? Digamos, lo que faltó fue esta capacidad de poner un cuellito. Lo que vamos a pensar es que los impulsos corporales, las cuestiones agresivas, no tienen un filtro, ¿no? Para que, digamos, como un embudo, ¿no?, la agresión que va surgiendo pueda empezarse a aligerar, ¿no? Lo que pasa es que, ¡pum!, caen como en caída libre, y entonces digamos que el control de impulsos falla, las necesidades se suelen confundir entre necesidades corporales y necesidades afectivas, ¿no? A cuello más ancho, ¿no?, menos control. A cuello más delgado es que más control se necesita, ¿no? Y aparte nos da esta idea de un cuellito súper ligerito, así súper flaquito, ¡cluc!, ¿no? En cualquier momento se le rompe la cabeza al muñequito. Entonces, digamos, necesito tanto control, ¿no?, que hay una deficiencia en la capacidad para controlar, ¿no? Es un cuellote, no hay ni siquiera filtro, ¿no? Entonces podremos pensarlo en esta cuestión de los cuellos. Vamos a pasar, ¿no?, a este grado de integración del dibujo a un aspecto que a mí se me hace muy curioso, que son las transparencias, ¿vale? Transparencia quiere decir cuando puedes ver como en rayos X el dibujo. Digamos que está aquí usemos este de aquí que ya está dibujadito, ¿sí?, que digamos le hace su vestidito, ¿no?, aquí, pero le deja justamente como esta, esta situación como de las transparencias, ¿no? Que parece que se transparenta la cara sobre el cabello, que se transparentan las piernas y los genitales por fuera del vestidito, ¿no? Que termina dejando ciertas partes que quedan expuestas, ¿no?, del cuerpo. Es como si de repente dibujara al muñequito y le pusiera los pezones, o que de repente le dibujara, ¿no?, pene, que de repente, ¿qué otro ejemplo?, le dibujara los órganos, ¿no? Esto de repente suele ser muy extraño. A mí en alguna ocasión me tocó que dibujó a su muñequito, ¿no?, y le dibujó las rodillas, ¿no?, y le puso los codos. Porque de repente le empiezan a dibujar así como que la tráquea, y le empiezan a dibujar así como que las costillas, le empiezan a dibujar el corazón. Esto, cuando de repente empiezan a dibujar ese tipo de cosas que parecen como de radiografía, eh, lo que vamos a ver es que la prueba de realidad es lo que está fallando, ¿no? La realidad de que pues uno no ve a través de la playera, ¿no? Uno no ve a través de la piel. Estos son aspectos que tienen que ver con una gran preocupación por el cuerpo, aspectos hipocondríacos, pero más del lado de la psicosis. Entonces, digamos, cuando te llega a pasar esto en un dibujo, dices, híjole, este sujeto, este candidato, tiene una psicosis bárbara, así que aguas, ¿no? Por ejemplo, en ciertos tratamientos no son candidatos, ¿no? Para cierto tipo de trabajos uno dice, estos no los contrates porque tienen rasgos psicóticos muy fuertes, ¿no? Que te pongan transparencias, dependiendo del grado de transparencia es mayor la gravedad, pero poner transparencias es grave, ¿no? Siempre, en todos los casos, es muy grave. Es algo que tiene que ver con esta cuestión también muy exhibicionista, ¿no? Algo que tiene que mostrar del cuerpo. Esto se conoce como una introversión de la libido, ¿no? Esta fuerza pulsional que se tendría que depositar al mundo exterior para que entonces la prueba de realidad se pueda hacer y uno pueda interesarse por el mundo real. Lo que termina pasando es que esa energía que tenía que ir hacia afuera se termina invirtiendo, ¿no? Se introyecta la libido. Entonces, la preocupación y el conflicto está depositado adentro, literal, ¿no?
Estas son cosas muy raras, pero que sí llegan a pasar, que sí llegan a suceder, ¿no? ¿Qué pasa cuando son fallas de integración así masivas? Como por ejemplo, que de repente te dibujen un brazo, ¿no? Y de repente te dibujen aquí el torso, de repente te dibujen una piernita aquí y otra piernita aquí, medio conectada, ¿no? Que digamos, hasta cuesta trabajo verlo, ¿no? Que digamos, hay partes que no concuerdan, que está como mal. Estamos pensando en daños orgánicos, ¿no? Daños neurológicos, que lo que nos están indicando es una falla de integración total, ¿no? Una falla de integración muy grave que tiene que ver con que el cuerpo ni siquiera se siente unificado, no se siente como una sola unidad, se siente fragmentado. Estamos hablando de personas que están despersonalizadas, que la escisión llegó a un grado psicotizante, ¿no? Que hay una confusión respecto al esquema corporal tremendo, ¿no? También son casos psicóticos muy graves. Cuando de repente te ponen esta idea de que te ponen órganos, vale la pena tratar de pensar por qué se volvió tan importante ese órgano para la persona, como para ponerla como un aspecto al que se le tiene que poner atención, que se tiene que poner en el dibujo para dibujar una persona completa, ¿no? ¿Qué tiene de importante dicho órgano? Y piénsalo en términos de función, ¿no? ¿Para qué sirve ese órgano en el cuerpo? Y piénsalo también en términos de fantasía. ¿Qué es lo que siente esta persona que ese órgano hace, ¿no? A veces podría parecer una cosa muy infantil, ¿no? O muy histérica, que le dibujan acá el corazoncito, ¿no? Digamos, eso no suele ser muy normal, porque ya te está poniendo una transparencia, ¿no? Entonces vale la pena pensar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esta idea? Eh, Pensemos en esta idea de que eh, cuando de repente sucede esta idea de las transparencias, por ejemplo, la del vestido, ¿no? Que pone, que pone las piernas y se le ve por fuera el vestido. Digamos que eh, lo que estaría poniendo ahí de por medio sería el tema de la piel, ¿no? Cómo la piel está investida de un aspecto importante y que la ropa termina siendo un revestimiento, ¿no? Como una cuestión de las cuestiones idealizadas para adornar a la ropa, al cuerpo, más que como para cubrirlo, ¿no? Eh, Son aspectos hipocondriacos, narcisistas, ¿no? Eh, digamos que son personas que sienten el narcisismo tan amenazado que terminan idealizándolo, terminan haciendo que su idealización y su concepto, sus formas de pensar, terminen imponiéndose al grado de modificar la realidad psíquica, ¿no? Ya no ven lo mismo que tú estás viendo de la misma manera, ya no es una forma tan objetiva de vivir las cosas, ¿no? Eh, Pueden pensarlas como eh, fallas que tienen que ver con un área de diferentes a las que pensarías de un neurótico, ¿no? Son fallas que tienen que ver con cuestiones de prueba de realidad, fallas que tienen que ver con cómo se vive, ¿no? Muy diferente de lo que él ve a lo que los demás ven, ¿no? De él mismo y del mundo. Terminan siendo como cosas muy desagradables, muy grotescas en los detalles, ¿no? De repente vas a ver que la cara la dibujan de una manera grotesca, que se ve muy fea, ¿no? Es común que eso llegue a suceder, como si fuera muy en cruda la realidad, que no pasa por filtros, eso llega a suceder también. Bueno, por otro lado, ¿no? Es en cuanto a grados de integración. Entonces tenemos en grados de integración esta cuestión de cuando omiten partes. Cuando aquí pensémoslo como partes del cuerpo o como divisiones y cuando hay transparencias.
Entonces, depende qué es lo que omite, dónde está el conflicto. Si hay transparencias, ya estamos hablando de conflictos tempranos que tienen que ver con psicosis, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar a esta idea de la posición de la figura. ¿Qué quiere decir posición de la figura? ¿En qué postura corporal está el dibujo? ¿Vale? Entonces, digamos que lo esperado es que estén dibujados como en esquema anatómico. No sé si alguna vez les tocó en la preparatoria que dibujaban al muñequito como si fuera una persona que está con las piernas abiertas, con las palmas hacia afuera o hacia adentro, pero que está dibujado como en un esquema de medicina, ¿no? Por ejemplo, han visto el, el dibujo de Leonardo da Vinci, que es de la figura humana, ¿no? Que está así, paradita con los dos brazos abiertos. Esa es la postura que esperaríamos, sería como la normal, ¿no? La que no nos refleja tanto conflicto, ¿no? Eh, Porque, digamos, esto implica que la figura tiene un tono muscular relajado, ¿no? Y esperamos que te lo dibujen de frente, ¿no? O sea, digamos, viendo de frente, con los hombros orientados al frente y con las manos hacia los lados en una postura relajada, ¿no? Digamos, la postura eh, corporal que tenga es lo que va a reflejar una respuesta social, ¿no? Si en algún momento quieren, podemos hacer una clase extra que hable sobre las posturas corporales en cuanto al lenguaje no verbal, o sea, lenguaje corporal, qué implica, ¿no? Psíquicamente cada una de estas posturas, por qué sonreímos, por qué ponemos el gesto, por qué cruzamos los dedos, ¿no? Por qué movemos de repente el piecito, ese tipo de cosas. Si les interesan, pues pídanmela y hacemos otra clase que tenga que ver con todas estas cuestiones de lenguaje corporal o lenguaje no verbal, ¿vale? Entonces, la postura siempre va a referirse a la interacción social, ¿no? Al trato que tenemos, a las posturas sociales, ¿no? Eh, Cuando de repente al dibujo te lo dibujan de perfil, ¿no? Que se ve así como la naricita, los labios, la barbilla, ¿no? Que te la dibujan de perfil, podríamos pensar como una cuestión evasiva, ¿no? Cuando de repente hay algo que no quieres ver, y desvías la mirada, ¿no? No te ve de frente. Podríamos pensar justamente en aspectos evasivos, aspectos tímidos, ¿no? Incómodos, de, de que, digamos, al contactar, la persona siente un impacto emocional muy fuerte, ¿no? Eh, Podríamos pensar en esta idea de que el impacto emocional fuerte lo puedes sentir ante la competencia, que de repente puedes sentir culpa, que hay una inhibición de la agresión, de hay una persecución, ¿no? Por aspectos de su historia, aspectos de vergüenza, ¿no? De carencias narcisistas. Son personas que se pueden desbordar, ¿no? Que de repente esta idea de los diques culturales están muy marcados. Los diques culturales, ¿cuáles serían? Asco, vergüenza, moral, ¿no? Entonces, digamos, son personas ermitañas, ¿no? Muy retraídas en sí mismas, los que se pensarían así como muy bohemios, ¿no? Pues bueno, eh, lo que están poniendo detrás de, con un dibujo en perfil, sería pena sentir dolor, pena sentir culpa, pena sentir vergüenza, ¿no? Como que tienen que ocultar esas cosas, evadir, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando pensamos en estas cuestiones, podemos ponernos muy lacanianos, ¿no? En esta idea del registro de lo imaginario, ¿no? De cómo está la imagen puesta ante el otro, de cómo de repente esta idea de respuesta eh, de estadio del espejo, ¿no? Podríamos pensarlo en ese aspecto, de cómo es el otro, el que te refleja la mirada y tú se le evades, ¿no? Esta idea de cómo va construyéndose la identidad y cómo va construyéndose la imagen, ¿no? Que uno tiene de sí mismo en, en lo psíquico, ¿no? Son personas que podríamos empezar a cuestionar cómo se asimila a sí mismo esta persona. Eh,
son personas que, por ejemplo, cuando se les cuestiona el narcisismo, se derrumban, ¿no? Son personas que no toleran esto porque no hay capacidad de interpretar la imagen, ¿no? De simbolizar, por así decirlo. Son personas que lo viven muy superficial, que no se cuestionan las cosas, ¿no? Que las cosas son de una sola forma, ¿no? Podríamos pensar en esa idea de nada más se ve una parcialidad, solamente se ve una mitad, la mitad que les gusta, ¿no? Eh, lo podemos también pensar como una retracción a un estado emocional en el que se están defendiendo narcisistamente, ¿no? Están defendiendo esa parte suya, ¿no? Eh, pensemos en esta idea como están evadiendo la mirada del otro, están evadiendo al otro, porque no hay mayor amenaza al narcisismo que la existencia del otro, ¿no? Que otro te pueda cuestionar tu propia existencia a partir de cuestionarte la existencia del otro. Entonces, mejor ni lo veo, ¿no? Eh, son personas, pues sí, que finalmente lo que están tratando de proteger es un aspecto narcisista. Pasemos ahora a las personas que te ponen de repente esta idea de los brazos abiertos, ¿no? Que te dibujan los bracitos abiertos. Podríamos pensar que son personas que están muy vulnerables, ¿no? O sea, es como esta idea de te pones así, ¿no? Que sacan la pistola y hasta abres los bracitos, ¿no? Como de no hay una idea siquiera de protegerse, ¿no? Muy contraria si de repente se pone el muñequito así abrazándose, cubriéndose, ¿no? Sobreprotegiéndose. Podríamos pensar en estas ideas de, pues, qué inapropiado, ¿no? Que incluso hasta invasivo, ¿no? Así como mío, todo el espacio es mío, ¿no? Podríamos pensar en esa idea de invasivos, de depender del otro, ¿no? Como esta idea de se te va a aventar a los brazos para abrazarte y pegarse, ¿no? Una idea muy de dependencia, de necesidad emocional, de, también podríamos pensarlo como esta idea de poner distancia entre los otros. No hay diferencia entre él y el otro, ¿no? Está fusionado, como esta idea de abrazar el árbol y fusionarte con el árbol, ¿no? Esta idea de no diferencia, ¿no? Este, son fusiones narcisistas. Eh, pensamos en esta idea de nociones de la persona que está abarcando, ¿no? Es una posición muy infantil y muy egocéntrica. Solo importa su necesidad, lo que él necesita, no venga, ¿no? Son personas con un exceso de necesidad y muy centrados en sus propias necesidades, ¿no? Expansivos en ese sentido. Cuando de repente te dibujan al muñequito de espaldas, ¿no? Eh, ahí estamos pensando en personas retraídas totalmente, ¿no? Ahí ya ni siquiera hay un pequeño contacto como cuando había de perfil, sino que aquí incluso te está dando la espalda completamente, no está ni siquiera contactando contigo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el rostro, así como las manos, van a tener una característica de contacto social. Entonces el hecho de que te lo ponga de espaldas es impedirte completamente la capacidad de relacionarse, ¿no? Este, entonces, ¿por qué se da este rechazo? Podría llegar a ser porque hay una cuestión amenazante que implica lo social. ¿Cuál podría ser la amenaza social que se podría vivir? Pues podríamos pensar en dos, ¿no? La que tiene que ver con la sexualidad y la que tiene que ver con la emocionalidad, ¿no? Entonces, valdría la pena poder ver en dónde está, ¿no? La inhibición. Es una idea como de aislarse, de sentirse solo, ¿no? De, de esta idea de padres muy ausentes que no pudieron ni siquiera contactar, ¿no? Lo que se está negando es la necesidad social, ¿no? Eh, acá vale mucho la pena, ¿no? Cuando llegan a hacer este tipo de dibujos que tienen que ver con evasión, valdría la pena pensar en qué impresión emocional te da, ¿no? Una cuestión nostálgica, una impresión de soledad, una impresión incluso hasta de desprecio, ¿no? De,
de estoy despreciando todo lo que está allá afuera, un aspecto hostil depositado en el mundo exterior, en un aspecto frágil, ¿no? Vulnerable, de me han lastimado demasiado, entonces por eso me retraigo, ¿no? Eh, digamos, tiene que ver con una cuestión de tristeza, de que no se puede comunicar, de una cuestión incomunicada, ¿no? Eh, cuando de repente haces este dibujo, por ejemplo, en adolescentes, es normal que lo presenten porque justamente están pasando por cambios, están pasando por ansiedades sexuales, están pasando por aspectos rebeldes, ¿no? Que incluso hasta ponerlo de espaldas puede ser una cuestión rebelde a tu indicación. Cuando son personas mayores las que dibujan de espalda a su muñequito, ¿no? A su figura humana, la dibujan de espalda, en adultos mayores podríamos pensar en aspectos de soledad, ¿no? De, este, de mucha remembranza, ¿no? De enfrascarse en su propio pensamiento, de aislamiento. Entonces valdría la pena pensar en estas ideas de la depresión en la tercera edad, ¿no? Habría mucho que, vale mucho la pena ver justamente cómo esa interacción social que emite el dibujo, ¿no? Hay contacto, no hay contacto, se siente solo, ¿no? ¿Qué cosas serían muy raras, ¿no? Cuando de repente te ponen al muñequito así acostado, ¿no? De perfil. Este, acá podríamos pensar en el muñequito que está tumbado, tiene que ver con cuestiones de idealización hacia la muerte, ¿no? El muñequito que se petateó, ¿no? Que se acostó, pero aparte está altivo, ¿no? Que se pone, eh, se pone aparte en una postura triunfante, ¿no? Lo que vamos a ver es que esa postura triunfante realmente lo que está demostrando es una preocupación y una ansiedad muy grande ante la muerte, ¿no? Los niños que, por ejemplo, han vivenciado muertes o han estado en velorios o que, vamos, están con esta ansiedad de muerte, podría ser que te dibujen ese tipo de posturas, ¿no? Es muy común que las dibujen. Las personas que tienen pensamientos recurrentes de muerte, puede llegar a suceder que te los pongan. ¿A qué nos referimos recurrentes de muerte? También, por ejemplo, cuando tienen pensamientos recurrentes de enfermedad o de impotencia, ¿no? este, digamos, cuando de repente te lo dibujan incluso hasta así, ¿no? Dices, no, pues ya, directo al ataúd, ¿no? Al muñequito. Este, también el tema de que se acuesten, ¿no? Hace una referencia a descansando, que está en el ocio, ¿no? Que es vago, ¿no? Es una postura también arrogante, como les digo, ¿no? Así relajado en la playa, ¿no? De mucho placer. Esto nos hace pensar en estas ideas de Freud, ¿no? De cómo de repente a la pulsión de muerte también expresa satisfacción, ¿no? Este, esta idea de librarse de las preocupaciones, esto tiene que ver con esta idealización ante la muerte, ¿no? Pues cuando me muera, pues ya no tendré ningún problema. ¿Para qué ahorro, no? Sí, pues si me muero, no me voy a llevar nada. Es una idea que se pone en una fantasía a futuro inalcanzable de placer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona está más idealizada en esta idea de, pues, me dejo de preocupar, ya me preocuparé en un futuro, ¿no? En ese futuro de, pues, ¿para qué me preocupo ahorita si todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, tiene que ver con estas ideas mortíferas, ¿no? Este, eh, cuando de repente son niños que no han tenido experiencias de muerte, ¿no? Que no, no es como que la fantasía esté puesta en las cuestiones mortíferas, podríamos sospechar de abuso sexual, ¿no? Esta idea de este, que lo dibujen acostado no es una cuestión tan mortífera en estos niños, sino que más bien es una cuestión que no es el único indicador, como ya lo habíamos mencionado antes, pero te puede hacer sospechar, ¿no? Si no es porque el niño está ahorita pensando en estas cuestiones mortíferas, que no es lo que tiene como en la mente ahorita, podríamos empezar a sospechar de justamente, ¿no? Este, pero habría que pensar, ¿no? Eh, la agresión o el abuso sexual, pues puede tener muchas vías emocionales, ¿no? Puede ser un niño que lo exprese en enojo,
en mucha agresión, en retraimiento, en una cuestión más melancólica, ¿no? Habrá que ver porque cada ser humano lo expresa de manera diferente. Pero pues bueno, también luego lo que suelen hacer es que lo dibujan así como que en perspectiva, ¿no? El muñequito en vez de estar acostado así o así, lo dibujan así. Este, eh, Esto también es una perspectiva como anormal, ¿no? Que puede llegar a suceder. Eh, Cuando lo podrías pensar así como más factible en una cuestión de abuso sexual, cuando está así, ¿no? Entonces, digamos, es una cuestión ahí anormal que puede llegar a suceder y pues puedes tenerlo justo en mente, ¿no? Porque justamente a lo que tiene acceso es a las cuestiones, al acceso genital, ¿no? Eh, Eso en cuanto a las posturas, ¿no? En cuanto a posturas, también valdría la pena hablar de las gesticulaciones de las manos, ¿no? Los gestos que se pueden hacer con las manos, porque intentan expresar una idea que no pudo pasar por lo verbal y tiene entonces que pasar por el contacto que tiene que ver con las manos, ¿no? Este, Cuando de repente te lo ponen saludando, cuando ponen la de peace and love, ¿no? Estas ideas de saludar, de estar así, es una idea de tratarse de mostrar amigable, ¿no? Eh, es una idea de justamente tomar distancia social, ¿no? Incluso hasta piénsenlo ahorita en estas épocas de cuarentena, la idea de busca nuevas formas de saludar poniendo distancia desde lejitos, ¿no? Es como, quieres ser amigable, pero tú allá, ¿no? Es una idea de poner distancia. Este, es una forma de negar, ¿no? La agresión que se le puede expresar al otro. Eh, También puede ser como, por ejemplo, esta idea de que te la ponen así, ¿no? En la postura de pistolita, ¿no? La imagen de pistolita, cuando de repente así lo dibujan de rock o cuando pintan el dedo, ¿no? Como cosas por el estilo, ahí ya está la agresión puesta directamente en la relación con el otro, porque lo que están tratando de hacer es crearse una identidad de rudeza, ¿no? Poner una imagen que imponga agresivamente, ¿no? Es una cosa de necesitar imponer una imagen del cuerpo ante el otro, ¿no? Cuando de repente ves que ponen aditamentos, ¿no? Que ponen cositas añadidas, ¿no? Vas a pensar en esta necesidad de un contexto social, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando de repente le ponen el collar de perlas, que le ponen el reloj, le ponen la pulsera, ¿no? Que le ponen los aretes. Acá lo que vas a ver es que son ansiedades respecto a no saber cómo comportarse, ¿no? Tratan de refugiarse en un ambiente en donde se sientan natural, ¿no? Esa idea de pues tener el estatus del collar de perlas, tener el Rolex, ¿no? Esta idea de refugiarse en una cuestión más, eh, más social, ¿no? Cuando vemos esta idea de, ahorita ya hablando de esta idea de accesorios agregados como para poder sentirse parte de, vamos a empezar a pensar en la preocupación por el detalle. Como ya lo habíamos mencionado en esta parte de la integración, del entrecortado, que tiene que ver con un aspecto de anulación obsesiva, ¿no? Lo que vamos a ver es que cuando hay mucha preocupación por el detalle, ¿no? Que si pusieron una teja, que si pusieron el pelito, pelo por pelo, que si pusieron el collar de perlas, perla por perla, que si le pusieron las uñas, que si le pusieron pestañas, lo que vamos a ver es que así como se está tratando de controlar, vamos a ver una anulación obsesiva, pero no porque sea obsesiva la persona, ¿no? Sino que es un mecanismo de tipo obsesivo ante la ansiedad, ¿no? Muchísima ansiedad, mucha angustia, ¿no? Son los perfeccionistas eh, que tienen mucho miedo de notar el defecto,
¿no? Entonces lo ocultan poniendo labios grandes, poniendo pestaña, poniendo pulseras, poniendo muchos accesorios que justamente lo que van a tratar de hacer es desviar la atención hacia los detalles por la cantidad de ansiedad, ¿no? Cuando vamos a ver más uso del detalle va a ser en HTP, en el de House Tree Person, pero pues puede llegar a suceder, ¿no? Cuando de repente los niños lo llegan a hacer, ¿no? Que llegan a hacer dibujos con mucho detalle, vale la pena ver en qué están poniendo detalle, porque ahí podríamos ver dónde se está expresando la angustia, ¿no? El detalle lo vamos a pensar como una inmersión social, ¿no? Cómo de repente este cuidado por los detalles tiene que ver con una cuestión de vida social, ¿no? Digamos, la angustia que te genera pensar en la propia agresión. Entonces, para no expresar agresión hacia el otro, me preocupo por los detalles, ¿no? Son personas muy ansiosas y pues así como lo decíamos, ¿no? Cabeza, cuestiones intelectuales, cuello, control de impulsos, hombros, la cuestión de carga, de trabajo, en el sentido que se use la palabra, en cualquiera de los sentidos que quieran utilizarlo, brazos y manos que tienen que ver con el contacto social, pelvis que tiene que ver con aspectos sexuales, que los pies que tienen que ver con aspectos de estabilidad, ¿no? De seguridad. Entonces, ¿dónde pone el detalle? Es en donde valdría la pena pensar que ahí está encubriendo ansiedad, ¿vale? Y bueno, creo que el video se ha ampliado bastante. Vamos a dejar para una segunda ocasión la parte del rostro y partes del cuerpo, ¿vale? Así los ojos, orejas, nariz, boca. Esos aspectos los veremos en otro video. El video bueno, la película que van a ver para este periodo, la vez pasada dejamos Mary and Max justamente como para que pudieran pensar en los trazos que se hacen. En esta ocasión vamos a ver una película. ¿Cuál sería buena que vieran? Vamos a ver Intensamente, ¿vale? Traten de pensar en esta idea de Intensamente como a partir de lo que estamos viendo, ¿no? De cómo está esta cuestión de la emocionalidad plantada en cuestiones gráficas, ¿no? Vamos a tratar de pensar un poquito en cómo de repente el arte de dibujos animados es tan expresiva justamente porque nosotros nos podemos identificar en un aspecto preconsciente con todas estas cuestiones. Y traten de pensar, ¿no? Como que podría estar simulando, representando estos elementos de la película, puestas de una manera que parecería caricaturesca, pero que a la vez es muy fácil identificarnos con ello, ¿vale? Esta de Intensamente es de Disney, ¿no? Entonces, véanla, analícenla y pues ahí me cuentan qué tal, ¿vale? Entonces, nos vemos muchachos. Esta semana me entregan el ensayo de Intensamente y el examen que va a ser de la clase de Klein pasada y de esta segunda mitad, ¿vale? Esta semana les doy calificaciones de segundo parcial. Ustedes hacen estas dos entregas. Va a ser 50% examen, 50% ensayo, para que no me tengan que entregar otra tarea. Y con eso calificamos su tercer parcial. Nos vemos, muchachos.